Bueno, ustedes por favor me confirman si ven mi pantalla. Sí, profe. Listo, perfecto. Vamos que cargue aquí un minutico. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, nuevamente muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la anatomía y fisiología del tracto gastrointestinal, pues asociado a la nutrición, ¿cierto? Es anatomía y fisiología asociada a la nutrición. Y pues vamos a hablar de rumiantes. Entonces, yo les pregunto, cuando ustedes escuchan hablar de rumiante, ¿ustedes qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se imaginan? ¿Qué tipo de animal es? ¿Qué características especiales tiene? Son animales que tienen, pues, el rumen, y de ahí viene su nombre, ¿no? Rumiantes. Claro. Bueno, por ahí tocaron el tema del rumen. ¿Qué es el rumen? Ustedes ya vieron anatomía, ¿cierto? ¿Alguno recuerda qué era ese rumen? Es como uno de los 4 estómagos, por así decirlo, que tiene el animal, en el cual ¿cómo decirlo? Como que ahí se almacena alguna comida y tiene que pasar por esos 4 estómagos y es el más grande. Bien. Bien. Ahí medio sumarse unas características de ese rumen y una definición de ese rumen, ¿cierto? Bien, bueno, efectivamente es rumiantes porque tienen rumen, ¿cierto? ¿Y ustedes recuerdan a qué grupo de animales pertenecían? ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos? Los clasificamos de acuerdo con sus hábitos alimentares, perdón. ¿No serían herbívoros, profe? Exactamente, son estrictamente herbívoros. Entonces, vamos a ver, rumiante. Entonces, cuando hablamos de rumiante, estamos hablando de todas las especies de mamíferos que digieren los alimentos básicamente en 2 etapas. Una primera etapa es cuando ellos consumen el alimento y posteriormente, un proceso de básicamente de fermentación de ese alimento dentro del rumen, realizan un proceso de rumia. ¿Y qué es esa rumia? No es otra cosa más que regurgitar parte del material que ha sido semidigerido a nivel ruminal, y también a veces pasa un poquito de ese material al retículo, remastican ese material para disminuir el tamaño de partícula, le agregan saliva y posteriormente lo ingieren nuevamente. Entonces, esa es la característica fundamental que diferencia al rumiante, por ejemplo, de los monogástricos herbívoros como el caballo. Y aquí pues vemos algunas especies de rumiantes. La oveja, el búfalo, los ciervos, pues los venados, la vaca, las cabras, más ciervos, el bisonte. También está el dromedario, el camello, la jirafa, bueno. En general, todos los artriodáctilos, es decir, las especies que tienen pezuña hendida, que son características, son rumiantes. Pues a excepción de quién, del cerdo, ¿no? El cerdo tiene pezuña hendida, pero es un monogástrico y es omnívoro. Bien. Respecto a ese rumiante, ¿qué más podemos decir? Que son especies altamente especializadas. Entonces, ese grado de especialización se dio porque esos animales, a lo largo pues, de la evolución, sufrieron una serie de adaptaciones anatómicas que les capacitaron para poder utilizar alimentos fibrosos, alimentos que otras especies básicamente no pueden utilizar eficientemente. Entonces, ¿qué tienen esos animales? 3 compartimentos
pregástricos, por ahí me mencionaron que tenía rumen, ¿cierto? Efectivamente, y un estómago verdadero, el cual llamamos así, estómago verdadero, que sería el abomazo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían estos tres compartimientos pregástricos? Rumen, retículo y omazo. Ya el estómago, entre comillas, verdadero, es el abomazo. ¿Y por qué decimos que es estómago verdadero? Porque tienen funciones de estómago, funciones fisiológicas de estómago. Eso lo vemos un poquitico más adelante. Entonces, el aparato digestivo es un conjunto de órganos y glándulas anexas que se encargan de qué tipo de proceso, el proceso digestivo. ¿Y en qué consiste ese proceso digestivo? El proceso digestivo consiste en tomar los alimentos, digámoslo así, degradarlos, absorberlos y excretar pues, lo que no se necesita. Entonces, en todos los animales, independientemente si son rumiantes o no, los alimentos son aprehendidos, es decir, ellos toman el alimento ya sea con su lengua, con su boca, con sus labios, con sus miembros delanteros, son aprehendidos, son masticados y deglutidos. Posteriormente, ese alimento es sometido a diferentes procesos, entre los cuales tenemos mezclado, transporte, procesos de tipo enzimático, es decir, degradación enzimática del alimento, ya más que el alimento son en una degradación enzimática de las macromoléculas. ¿Para qué? Para originar unas moléculas más pequeñas, más simples, que puedan ser absorbidas eficientemente y utilizadas a nivel de tejidos y células para, se utilizan esas moléculas pequeñas, imagínense, como bloques, como ladrillos para la formación o la reconstitución de nuevas moléculas a nivel celular, a nivel de tejido. ¿Listo? Hasta ahí está comprendido más o menos cómo es el proceso. A grandes rasgos. Sí, profe. Entonces aquí tenemos la representación esquemática de un rumiante. Tenemos la boca, en esa boca veremos que tenemos unas glándulas importantes. Ahí tenemos el esófago, los famosos 4 estómagos, que en realidad es un solo estómago, pero los 3 anteriores son compartimentos pregástricos, ¿cuáles serían? Rumen, retículo, omazo y abomazo. Posteriormente tenemos el paso del abomazo hacia el intestino, en el cual hay que tener en cuenta que hay unas glándulas muy importantes que están anexas, que son el páncreas y el hígado. Continuamos con el intestino delgado, que se divide en unas porciones. Posteriormente tenemos el intestino grueso, el ciego, y finalmente salimos a donde, en la parte del ano. Listo. Veamos esos componentes más en detalle, componentes del tracto digestivo o tracto gastrointestinal. Gastro, porque estamos hablando del estómago, intestinal, pues intestinos. La boca, bueno, es ahí donde comienza todo el proceso, ¿cierto? En la boca. Es el lugar donde se generan procesos de digestión de tipo mecánico del alimento. Entonces, todos los animales, bueno, no todos, pensemos en los rumiantes. Todos los rumiantes, ellos mastican su alimento, ¿cierto? Ellos hacen procesos de masticación, de reducción del tamaño de partícula. Entonces, ahí son procesos netamente mecánicos. Como que otra especie, o bueno, pensemos en una especie que no mastica el alimento, las aves o los peces. En la boca, aparte de eso, hay una producción importantísima de saliva. Para el rumiante esa saliva es supremamente importante, ya vemos por qué. ¿Cómo se continúa ese tracto gastrointestinal? Con la faringe, posteriormente el esófago, el retículo, rumen, omazo y abomazo. Luego el intestino delgado, que se divide en duodeno, yeyuno e ileón, y el intestino grueso, que a su vez se divide en ciego, o se encuentran anatómicamente esas partes, ciego, colon, recto y ano. Ya les había mencionado, tenemos unas glándulas anexas que son supremamente importantes. ¿Cuáles son? Las salivales, el hígado y el páncreas. Que cada una de esas glándulas tiene una función determinada y fundamental, pues, para el proceso digestivo, para la degradación del alimento. Y aquí vemos otra
es representación esquemática de ese tracto gastrointestinal. Empezando derecha a izquierda, pues tenemos ahí la numeración. Tenemos esófago, rumen, el retículo, el omaso, el abomaso, duodeno, yeyuno, alduedo. Bueno, qué importante el duodeno, es digamos, ese puente de comunicación o de donde termina pues el abomaso y se continúa con el intestino o empieza el intestino, el duodeno. Tenemos el yeyuno, el ileón, ya posteriormente hacia el término del intestino delgado tenemos ya el ciego, continuamos con el colon, posteriormente el recto, el ano. Y pues les había comentado las glándulas anexas, pues aquí faltaron las glándulas salivales, pero tenemos hígado, páncreas y la vesícula biliar, que como tal, esa no es una glándula, la vesícula biliar es básicamente una bolsita para almacenar la bilis. Ya veremos después para qué sirve esa bilis. Entonces les había mencionado la boca. Aquí es donde todo inicia, donde el proceso comienza. Entonces tenemos qué funciones tiene la boca. Funciones de aprehensión, masticación, insalivación, deglución y también la rumia, porque pues son rumiantes, ¿no? Entonces, es el órgano con el cual se captura el alimento, se toma ese alimento. Entonces, bastante importante, ¿no? En los bovinos, veamos cómo esos bovinos capturan el alimento. Los bovinos utilizan principalmente la lengua, pero también se ayudan con los labios y los dientes. Como ustedes se dan cuenta, una particularidad en los rumiantes es que ellos no tienen los incisivos superiores, ellos tienen una estructura anatómica que se denomina almohadilla dentaria. Entonces, recuerden, bovinos, ¿cómo capturan el alimento? A través de la lengua y utilizando también labios y dientes. Ovinos caprinos, ellos que utilizan básicamente los labios y también los dientes. Se ayudan de los dientes para digamos, romper el pasto o el forraje y consumirlo y masticarlo. Entonces, como yo ya les había mencionado, en la boca, ¿qué sucede? Una digestión de tipo física. Hay una acción mecánica en la cual ese alimento es masticado. ¿Para qué? Para reducir el tamaño de partícula y poder deglutirlo. Entonces, es una acción netamente física, mecánica. Aquí no hay, digamos, ningún proceso enzimático, ni degradación de tipo enzimático, ni química. Importante en el rumiante, la producción de saliva. La producción de saliva es supremamente fundamental en el proceso digestivo para el rumiante. ¿Para qué? Para ayudar a la lubricación del alimento y también para otorgarle unas propiedades sensoriales, es decir, el gusto al alimento. Además de eso, la saliva tiene otras funciones muy importantes. Aquí vemos, ya vamos a mencionar un poquito acerca de esa saliva. Tenemos la representación esquemática pues, de cómo sería esa cavidad bucal. Entonces, vemos que el rumiante, tiene una lengua, perdón, el bovino tiene una lengua muy larga y con la lengua pues se ayuda a capturar el alimento. Otra especie de rumiante pues que tiene una lengua muy larga que se ayuda bastante es la jirafa para capturar el alimento. Y pues importante todos digamos, las estructuras asociadas a la masticación, ¿no? Los dientes, la lengua. El bovino él no tiene una movilidad muy grande de los labios, cosa que sí la tienen, por ejemplo, los pequeños rumiantes, como son la oveja y los caprinos, los ovinos y los caprinos. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven consumir alimento a una oveja, a una cabra, ellos mueven bastante la parte del hocico, los labios, así como ellos capturan su alimento, dado pues que ellos no tienen una lengua tan larga como la del bovino. Entonces, la lengua es un órgano clave durante el inicio de la digestión y el proceso digestivo como tal. ¿Por qué? Porque es muy útil en la aprehensión del alimento, en el caso del bovino, pero también ayuda bastante en el proceso de masticación, de pasar el alimento de un lado al otro. También es
es fundamental en la parte sensorial, es decir, en la percepción del gusto del alimento, del sabor, pues, de la percepción sensorial. Los rumiantes, al igual que los otros mamíferos, poseen papilas filiformes, fungiformes y circunvaladas, que esas son las papilas, digamos, los sensores que detectan los sabores del alimento. ¿Por qué? Porque esas papilas poseen una serie de terminaciones nerviosas, terminaciones gustativas, además tienen glándulas cerosas y mucosas, que ayudan en conjunto a darle esa percepción sensorial del alimento y también pues ayudan a humectar pues el bolo alimenticio, porque una vez comienza el proceso de masticación, ya comienza a formarse ese bolo alimenticio. Yo les había hablado acerca de la salivación, ¿cierto? De las glándulas salivales. Es sumamente importante en los rumiantes porque los rumiantes, ellos producen una altísima cantidad de saliva. Los bovinos podemos estar hablando que hasta 150 litros al día. En ovinos y caprinos, hasta 10 litros al día. Por eso es fundamental a los animales suministrarles también una fuente de hidratación buena, de buena calidad, porque ustedes se están dando cuenta, están perdiendo una gran, o no perdiendo, sino están movilizando, están reciclando una gran cantidad de agua al día, 150 en el caso de los bovinos y hasta 10 litros en el caso de ovinos caprinos. Entonces, indispensable en la parte nutricional, a veces nosotros descuidamos o dejamos de lado el agua y es digamos, un nutriente bastante importante. ¿Qué es esa saliva? No es otra cosa más que un líquido acuoso, ceroso, que en su composición es básicamente agua, 99% de agua, y se produce por las glándulas salivales. En el rumiante tiene un pH muy cercano a la neutralidad, 3,6, 7, y es fundamental para equilibrar. Por favor, cierran el micrófono. Esa saliva es muy importante para equilibrar el pH ruminal. Porque el rumen, dependiendo de la dieta del animal, tiende a acidificarse. Y de hecho, pues el rumen tiene un pH ligeramente ácido, digámoslo así. ¿Por qué? Porque dentro de ese rumen hay una gran producción de ácidos orgánicos, producto del proceso de fermentación. Entonces, se baja el pH y hasta cierto punto eso puede ser fisiológicamente perjudicial para el animal. Entonces, ¿qué pasa? La saliva ayuda a equilibrar ese pH ruminal. Por eso es que el bovino produce tanta saliva. Imagínense, el rumen también tiene una capacidad muy grande de almacenar, pues, el alimento ahí y digamos, para compensar ese pH se necesita una gran cantidad de saliva, muchos litros de saliva, porque pues, ustedes saben, o si no lo saben, ese rumen digamos, está en fase líquida, digamos, el alimento que está siendo fermentado está en una fase líquida y se necesita pues que haya una movilización bastante importante de saliva para poder mantener ese pH ruminal. Entonces, esa saliva tiene un potencial amortiguador. ¿Por qué? Porque posee electrolitos, posee, digamos, iones que ayudan a mantener el pH bien. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Nitrógeno expresado principalmente en urea, hasta un 70%, pero también tenemos sodio, cloro, fósforo, potasio, calcio y los bicarbonatos. Bicarbonato y también los fosfatos, que estos realmente son los que tienen un importantísimo papel como amortiguadores del pH. En los terneros, que es importante tener en cuenta, que un ternero es un rumiante, pero que aún no ha desarrollado su capacidad ruminal, su capacidad para fermentar. Entonces el ternero en ese sentido se comporta más como un monogástrico, únicamente durante esa fase, la fase inicial del animalito, durante
fase juvenil, el ternero, él sí tiene digamos, una actividad enzimática importante a nivel de la boca, y es la de la lipasa, perdón, a nivel del pregástrico, digámoslo así. Digamos, él tiene la capacidad de generar lipasas y estearasas pregástricas que se ayudan, esas enzimas ayudan para la hidrólisis de los triglicéridos, y principalmente hidrólisis de triglicéridos que contengan ácido butírico. Porque ustedes pensarán, pero ¿por qué hidrolizar lípidos, básicamente? Porque la leche de la vaca tiene, pues, digamos, un contenido importante de lípidos dentro de su composición. Entonces, pues, una forma con la cual el animalito se ayuda a hacer una o digerir y actuar eficientemente sobre esos triglicéridos es la utilización de esas lipasas y estearasas, cosa que esas enzimas desaparecen, su actividad desaparece cuando el animal va creciendo. Ya les había comentado que esa saliva también es importante para el recambio constante de agua, para el reciclaje de agua. También tiene propiedades antiespumantes, es decir, evita que a nivel ruminal se produzca excesiva cantidad de espuma, que puede generar, digamos, otros trastornos a nivel digestivo en el animal. Y también ustedes están dándose cuenta que por su alto contenido de iones, por ejemplo, es muy importante como una fuente de nutrientes para los microorganismos. Principalmente, resaltar ahí la urea es muy importante porque es una fuente de nitrógeno para esos microorganismos, y también las mismas mucoproteínas que son producidas a nivel de la boca. Entonces, bueno, importantísimo que ustedes consideren que ese proceso de salivación en los rumiantes es un proceso natural y que ayuda, pues, a mantener las condiciones ruminales normales, ¿cierto? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. Listo. Si tienen preguntas, ustedes ya saben, me pueden interrumpir en cualquier momento. Y aquí, solamente para que ustedes recuerden cuáles son las glándulas salivales, ¿cierto? Tenemos las glándulas parótidas, que ya secretan, básicamente, o generan una secreción de tipo seroso. Las mandibulares, que generan una secreción mixta. Bueno, se me olvidaba mencionarles antes. Hay 3 tipos de saliva, ¿cierto? Una saliva fluida y transparente, la cual es producida principalmente por las glándulas de tipo seroso. Tenemos una saliva de tipo mucosa, que es muy rica en mucinas, que es producida por, obviamente, las glándulas mucosas. Y una saliva serosa y mucosa, pues, que es mixta, que es producida por las glándulas mixtas. Entonces, en ese orden de ideas, las parótidas nos producen una secreción más de tipo seroso. Las mandibulares, una secreción mixta. Las sublinguales, una secreción mixta. Las cigomáticas, una secreción mixta. Parietales, secreción mixta. Y submaxilares, una secreción mixta. Viéndolo así, las únicas glándulas salivales que producen una secreción, entre comillas, diferente a las otras, son las parótidas, que nos generan una saliva serosa, ¿cierto? Que en este caso sería más fluida y transparente, es decir, más líquida. Las otras, pues, digamos, la saliva es más, digamos, es más consistente, más otros elementos que le dan una mayor viscosidad. Entonces ahí vemos, pues, el esquema y dónde se ubican cada una de esas glándulas. La faringe. La faringe hace parte, obviamente, de ese tracto gastrointestinal y es básicamente una estructura que controla el paso de los alimentos. Es decir, digamos que es una puertecita en la cual dice si pasan o no pasan los alimentos. ¿Y cómo lo hace? A través de unos cartílagos, son los cartílagos aritenoides, que hacen que durante el proceso de eglución, cuando el animal pasa el alimento, se cierre la apertura laríngea. Es decir, evitan que el alimento pase
hacia, hacia el hacia el sistema respiratorio, hacia el aparato respiratorio superior en este caso. Es decir, cierran esa apertura de la laringe, que pues comunica hacia la tráquea. Existe también la epiglotis, que impide pues, que los alimentos también entren al tracto respiratorio. Entonces, esos cartílagos pues, son los que dicen si sí pasa o no el alimento a través del proceso de deglución. Digamos que es un evento relativamente consciente. El animal, después de masticar el alimento, obviamente lo tiene que pasar hacia el esófago. El puente que controla, que comunica boca con esófago, es la faringe. Y digamos que en la faringe no se produce ningún tipo de proceso o evento digestivo de tipo o químico o enzimático. Es simplemente un puente de paso. El esófago también es otro puente que comunica la cavidad bucal y faringea hacia donde, hacia el rumen, y no tiene otra función más que conducir el alimento. Y es un tubo, básicamente un tubo musculoso largo, que va desde la faringe hacia el cardias, impulsa el bolo alimenticio hacia el estómago, en este caso sería hacia el rumen, a través de que se ayuda de movimientos peristálticos. Aquí tampoco se realiza ningún proceso de digestión, ningún proceso de digestión enzimática o químico. Bueno, voy a hablar aquí primero del retículo. El retículo es uno de los compartimientos pregástricos, ¿cierto? Y es anatómica y también histológicamente diferente del rumen, es decir, tiene una estructura diferente. Y digamos que ese retículo está separado del rumen por un plieguecito que es el pliegue retículo ruminal. El retículo tiene la función de movilizar el alimento que ha sido ingerido hacia el rumen o hacia el omaso y lo lleva a cabo a través de la regurgitación. Cuando se produce el proceso de la rumen. Entonces, es ahí donde se almacena una cierta cantidad de alimento, ¿cierto? Y ese alimento va a ser regurgitado para ser nuevamente masticado. También ese rumen tiene una función perdón, ese retículo tiene una función muy importante, que es retener cuerpos extraños que el animal en un momento dado o eventualmente haya ingerido. Entonces, digamos que también tiene una función protectora. Pero digamos que ese retículo digestivamente no tiene mayor función, digamos, en términos de acción enzimática o de acción química o inclusive de procesos fermentativos. Simplemente digamos que es importante para ese tipo de procesos. Aquí podemos ver una fotografía del retículo, la estructura, pues le dicen redecilla, el nombre común es redecilla, precisamente por la forma reticular que tiene, de ahí su nombre. Aquí en azul vemos ese compartimento, es pequeñito, si lo comparamos con los demás compartimentos pregástricos y gástricos, y pues es el puente de comunicación entre ya sea el omaso o el rumen, y pues interviene también el proceso de rumen. Listo. El rumen, finalmente vamos a hablar del famoso rumen. Es el más grande de los 4 compartimentos, 3 pregástricos y 1 gástrico. Y ocupa, digamos, si vemos esos compartimentos como un solo estómago, digamos que ocuparía un 80% del estómago, es decir, es el compartimento que mayor volumen tiene. Y ese rumen, ¿por qué es importante? A ver, yo les pregunto, ¿el rumiante qué tipo de alimentos consume? Forraje. Forraje, ¿cierto? Alimento vegetal, principalmente. Vemos que naturalmente ese tipo de especies, de animales,
están adaptados para consumir forrajes de diversos tipos de forrajes. Una característica de esos forrajes es que son fibrosos, ¿cierto? Tienen un alto contenido de fibra. Por tanto, ese rumen fue o evolucionó para poder aprovechar ese tipo de alimentos, esos alimentos que en un momento dado nutricionalmente no son tan buenos, porque de hecho, por ejemplo, las gramíneas a medida que van madurando, van perdiendo su calidad nutricional, pero el rumiante la puede aprovechar. ¿Por qué? Porque ese rumen actúa como una gran cámara de fermentación. Y no solo por eso, puede ser una cámara de fermentación, pero si no tiene un plus, pues no va a funcionar correctamente. Y ese plus es una altísima población de microorganismos que están presentes dentro de ese rumen. ¿Qué tipo de microorganismos? Bacterias, hongos y protozoarios. También hay, digamos, virus y un microcosmos ahí dentro, pero estos son los representativos, las bacterias, los hongos y los protozoos. ¿Qué nos generan procesos de fermentación anaeróbica? ¿Qué quiere decir anaeróbico? ¿Alguien sabe? Carece de oxígeno. Exactamente, son procesos en los cuales, digamos, hay una mínima concentración de oxígeno. Porque de hecho el rumen, sus condiciones internas son anaeróbicas. Importante que ustedes se lleven eso en la cabeza. Condiciones anaeróbicas es una cámara de fermentación. La temperatura puede ser muy elevada, puede ser hasta de 40 grados, dependiendo pues si el animal ha ingerido alimento y está en pleno proceso de fermentación. El pH, como yo les había mencionado, puede ser ligeramente ácido, de 5.5 o inclusive a 7. Pues, y esto por acción de qué líquido, yo les mencioné hace poco. ¿Qué líquido es el que ayuda a regular el pH a nivel ruminal? La saliva. Exactamente. La saliva es la que ayuda a mantener ese pH ruminal. Dentro de ese rumen también tenemos unas condiciones reductoras. ¿Qué quiere decir? Que pues se está produciendo constantemente iones hidrogeniones. En ese rumen también se está favoreciendo la mezcla y la humidificación del alimento. Inclusive, ese alimento siempre va a estar en contacto con la microflora, es decir, ya pensemos en el alimento como un substrato. La microflora siempre está presente sobre ese substrato, es decir, las partículas de alimento están invadidas, están colonizadas por la microflora, por los microorganismos. De ahí que se produzcan pues los procesos de fermentación, porque pues se están dando las condiciones ideales, ¿no? Temperatura, pH y condiciones anaeróbicas. Además, favorece el libre tránsito de la ingesta a través de los diferentes compartimentos, es decir, del contenido ruminal puede pasar hacia los demás compartimentos. Ya vimos, puede pasar hacia el retículo, puede pasar hacia el omaso o hacia el abomaso. Adicionalmente, eso facilita los procesos de eructo y regurgitación. Y ustedes dirán, ¿por qué eructo? Los procesos fermentativos que generan, aparte pues en este caso de ácidos grasos volátiles, de ácidos orgánicos y otras cosas, que nos va a generar, también nos va a generar gases. Y esos gases pues tienen que ser expulsados de alguna forma, a través, por ejemplo, del eructo. Y la regurgitación, es decir, para generar esos procesos de rumia. Entonces, ese rumen es una cámara fermentativa que adicionalmente le provee un medio idóneo para el desarrollo de esa microflora ruminal, que esa microflora ruminal es la responsable de que el rumiante pueda aprovechar los alimentos fibrosos. Es decir, la microflora es la que
permite que el animal pueda aprovechar moléculas como la celulosa y la hemicelulosa, que son carbohidratos. Nosotros lo hemos visto pues en la clase pasada. Son carbohidratos altamente complejos, es decir, son polímeros que de otra forma el animal no podría aprovechar, porque hay una característica fundamental que permita que ese animal pueda, o que, sí, en última, el rumiante pueda aprovechar esa celulosa y hemicelulosa, porque los microorganismos generan todas las enzimas para degradar esos componentes. Entonces, si el rumiante no tuviera esos microorganismos, esa microflora, pues obviamente no iba a aprovechar la fibra, y la fibra seguiría derecho. Pensémoslo así. Términos más, términos menos. ¿Por qué? Porque los microorganismos nos van a generar una serie de células, de celulasas, semicelulasas para degradar la fibra. Adicionalmente, hay una síntesis de proteína microbiana a nivel ruminal. Como se están dando las condiciones a nivel de ese rumen, unas condiciones para que todos esos microorganismos crezcan, pues obviamente ellos se van a multiplicar, ¿no? Las poblaciones de microorganismos van a crecer. Y eso es en últimas proteína que el rumiante puede aprovechar. Es decir, cuando hay el paso del fluido ruminal hacia el omaso y hacia el abomaso, pues van a pasar microorganismos, ¿cierto? Y posteriormente esa proteína de los microorganismos va a ser degradada y va a ser proteína que va a poder aprovechar el rumiante. Y aquí hay una cosa muy interesante, muy importante. A partir de la fibra, el rumiante y más específicamente los microorganismos van a producir unos metabolitos que son los ácidos grasos volátiles. Y esos ácidos grasos volátiles son indispensables como substrato energético para el rumiante. En el caso del propionato, el ácido propiónico, para la formación de glucosa, por ejemplo. Adicionalmente, otra característica supremamente importante del rumen es que ese rumen permite la absorción de esos ácidos grasos volátiles y también de agua, ya vimos, para mantener ese recambio, ese reciclaje de agua. ¿A través de qué? De la mucosa ruminal. Y en términos de materia seca, el contenido de materia seca de ese rumen es más o menos del 10%, pues bueno, depende mucho de la dieta del animal, puede variar del 6, 10, 6, 8, 10, 15%, es decir, un contenido de materia seca muy bajo. ¿Eso qué nos indica? Que el contenido ruminal, básicamente se presenta en la fase líquida, es un contenido líquido. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O todo está quedando claro? No, profe, por el momento no. No, profe. Listo. Bueno, ahí tenemos el famoso rumen. Entonces, como vemos, aquí tenemos el esquema de los estómagos. El rumen ocupa aproximadamente el 80% del volumen de esa cavidad abdominal, pues de ese estómago, porque es una cámara muy grande, es una cámara de fermentación muy grande y tiene que ser así precisamente para que se garanticen los procesos fermentativos. Tiene que ser una cámara que tenga la capacidad para acumular una gran cantidad de líquido, de volumen, de alimento. Si lo comparamos, pues los otros estómagos son pequeñitos. El más pequeño, pues es el retículo y los otros, pues digamos, son relativamente, proporcionalmente tienen más o menos el mismo tamaño. Me refiero al omaso y al abomaso. En el rumen, yo les había dicho que el rumen tiene, básicamente, el alimento, pues el contenido ruminal está en fase líquida, ¿cierto? Pues efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de líquido que pasa a través de la ingesta de agua y también del recambio de agua proveniente de la saliva. Recuerden que el animal, hasta un bovino, puede producir hasta 150 litros de saliva. Pero también tenemos una fase gaseosa. Esa fase gaseosa básicamente está conformada por los gases del producto de la fermentación, entre ellos el CO2, el metano,
y también por los ácidos grasos volátiles, que puede ser, la producción de ese gas en un rumiante puede ser hasta de unos 130, 250 galones diarios de gas, producción de gas. Entonces, ese gas siempre, pues obviamente los gases tienen la tendencia a subir, ¿cierto? La fase gaseosa va a estar ubicada en la parte dorsal del rumen, la parte superior de ese rumen. Y tenemos pues la fase líquida, ¿cierto? La zona líquida, donde esa zona líquida a su vez se puede dividir en unas fases diferentes, bien diferenciadas. Tenemos una zona, una región donde hay una constante mezcla de material y donde se encuentra el material, digamos, más grueso, el material de mayor tamaño, donde los microbios están adheridos, están colonizando ese material en fermentación, pues para degradarlo. Entonces tenemos que esa zona ocupa una gran parte de ese rumen. Es la zona donde se está generando procesos degradativos a través de procesos enzimáticos, donde se está degradando el alimento a través de procesos enzimáticos. ¿Enzimas de quién? De los microorganismos, ¿cierto? En este caso, indispensable, las enzimas que actúan sobre la fibra, por ejemplo, las celulasas. Es una zona donde hay una altísima actividad microbial. Entonces, están los microbios actuando sobre el alimento. Tenemos una zona ya líquida, donde tenemos una zona de transición donde el material es un poquito menos grueso, es el material más fino, porque pues obviamente ha sido atacado previamente por los microorganismos, pero ahí se continúa esa degradación del alimento para ir reduciendo el tamaño de partícula, irlo degradando, ¿cierto? Y tenemos una zona final donde está, digamos, básicamente es más líquido ese contenido. El alimento ha sido disminuido bastante en su partícula, ha sido bastante degradado, y digamos que los microorganismos están en solución, están flotando pues ahí en ese líquido y también están adheridos a las partículas de alimento. Y digamos que también hay una gran cantidad de microorganismos que están adheridos a las paredes ruminales. Aquí les presento la zona de absorción del rumen. Esa zona de absorción principalmente la encuentran en la parte superior, en la parte dorsal del rumen, que tiene una serie de papilas que son las que ayudan a absorber los ácidos grasos volátiles, que son tan importantes para el rumiante, son metabolitos utilizados, como ya les comenté, como substrato energético. Son esas papilas. Ustedes dirán, ¿por qué hay tanta cantidad de papilas? Precisamente para aumentar la superficie de absorción, para absorber agua y los ácidos grasos volátiles. Entonces, si ustedes hicieran un corte longitudinal de ese rumen, ustedes se van a dar cuenta que en la parte superior, en la parte dorsal, se encuentra esa superficie de absorción. Listo. Continuamos con el omaso. El omaso es un órgano, es un estómago, pues, o un compartimento pregástrico en forma de saco esférico, tiene una forma más redondeada, pues. Comúnmente se le conoce como libro, y está compuesto por una serie de láminas que están adheridas a la pared del omaso, de 70 a 100 láminas. ¿Y para qué servirán esas láminas? ¿O para qué sirve? ¿O cuál es la función de ese omaso? Extraer líquidos de la ingesta, pues. Hay una alta absorción de agua, también de productos nitrogenados, como el amoníaco, amonio, de ácidos grasos volátiles y electrolitos. Entonces, hay un reciclaje, hay una movilización de esos nutrientes, de esos elementos. También es muy útil para retener las partículas que son muy grandes. Entonces, retiene esas partículas
para que, digamos, se continúe con el proceso de degradación de esas partículas. Y moviliza el alimento hacia el retículo rumen también y ayuda muchísimo durante la rumia. Entonces, digamos que más que funciones fermentativas, funciones digestivas, tanto enzimáticas como químicas, ese omaso, perdón, ayuda pues a mantener, a clasificar el alimento y a la absorción de otros elementos, como ya vimos, agua, ácidos grasos volátiles y electrolitos. El abomaso, que es el famosísimo estómago verdadero, ya tiene más forma de estómago realmente. Es un órgano pues, que tiene la forma típica del estómago, es un saco alargado, y las funciones y la estructura de ese abomaso son análogas al estómago de los monogástricos. Es decir, dentro del abomaso ya se van a secretar ácido clorhídrico y pepsina, ¿cierto? Ácido clorhídrico que va a realizar una digestión de tipo química sobre el alimento que ha pasado, y la pepsina, pues es una enzima que va a actuar sobre las proteínas. ¿Sobre cuál tipo de proteínas? Básicamente hay dos tipos. Proteína microbiana, que proviene pues obviamente de los microorganismos que han pasado hasta el abomaso, y la proteína pasante. Ese abomaso presenta un pH ideal para la activación de esa pepsina. ¿Y qué es la activación de pepsina? Inicialmente la pepsina se presenta como un zimógeno, es decir, como una proenzima, como una enzima sin acción, que debe ser activada, y se activa precisamente la secreción de ácido clorhídrico cuando el zimógeno se encuentra en condiciones muy ácidas, pues se activa. Y esas condiciones ácidas, muy ácidas, las da ¿qué? La secreción de ácido clorhídrico. Adicionalmente, esa secreción de ácido clorhídrico y activación de la pepsina, estimula los flujos tanto biliar como pancreático. Es decir, está preparando al tracto gastrointestinal para los procesos de digestión y absorción, digestión enzimática del alimento. Ese abomaso presenta una gran cantidad de pliegues también que aumentan la superficie secretora, es decir, donde se va a secretar tanto ácido clorhídrico como la enzima, como la pepsina, y también la superficie de contacto. Y adicionalmente, esos pliegues previenen que la ingesta se estratifique, es decir, forme regiones, capas. Mantiene esa ingesta mezclada, mixturada. Ya el tiempo de permanencia del alimento, ahí es muchísimo menor. Si ustedes se ponen a pensar, ¿dónde permanecería más tiempo el alimento? Considerando esos 4 compartimentos gástricos, ¿dónde permanece más tiempo? Y piensen en el tipo de alimento que está consumiendo el animal, ¿no? Permanece más tiempo donde, en el abomaso, en el retículo, en el omaso o en el rumen. Profe, pues la verdad, yo diría que en el rumen. Efectivamente, el alimento pasa la mayor parte del tiempo en el rumen, porque pues para que se den todos esos procesos de fermentación y degradación ruminal, pues tiene que estar mucho tiempo el alimento ahí, ¿cierto? Eso demora pues un tiempo considerable la acción para que se efectúe la acción de los microorganismos sobre ese substrato, sobre ese alimento. Entonces, realmente el alimento pasa la mayor parte del tiempo en el rumen, posteriormente va hacia los otros compartimentos. El pH de ese abomaso es un pH muy similar al pH del estómago de los monogástricos, y es inferior a 3, puede ser hasta de 1, de 2, es decir, es un pH muy bajo.
y precisamente para que haya una efectiva digestión de tipo químico del alimento. Rumia. Entonces ahí tenemos el proceso de la rumia, que tiene básicamente 3 fases. Rumia no es otra cosa más que regurgitar parte del alimento que está contenido en rumen o en retículo y pasarlo hacia la boca para que sea remasticado. Entonces ahí tenemos el proceso de remasticación, donde se efectúan un mayor número de golpes masticatorios, de masticaciones por cada bocado. Es decir, para reducir mucho más ese tamaño de partícula y para que al reducir ese tamaño de partícula sea más fácil la acción de los microorganismos sobre el substrato, es decir, sobre el alimento, más específicamente sobre la fibra. Hay también procesos de reinsalivación, donde se aumenta el volumen de saliva por el mayor número de masticaciones. Entonces eso ayuda también al proceso digestivo. Y hay un proceso de redeglución, es decir, reingesta del alimento que ha sido regurgitado. Y eso se da por estímulos nerviosos, hay unos receptores nerviosos táctiles muy próximos al cardias, que deja que pues ese alimento pase nuevamente. Entonces, aquí tenemos un esquemita muy simplificado que nos explica pues que el alimento, el rumiante lo ingiere y a nivel ruminal sean procesos de fermentación bacteriana y degradación de los nutrientes. Y esos procesos de fermentación sean, ¿para qué? Para que el animal pueda aprovechar básicamente la fibra alimentaria. De otra forma, el animal no sería eficiente aprovechando esa fibra. Cosa que pasa, por ejemplo, con los monogástricos herbívoros, como el caballo. El caballo puede aprovechar hasta cierto grado la fibra dietaria, pero no es tan eficiente como un rumiante. ¿Por qué? Porque el caballo no tiene rumen. Él tiene sí un ciego bastante grande y donde se generan procesos de fermentación, pero no es un órgano tan especializado como el rumen para el aprovechamiento de la fibra de la dieta. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, profe. Intestino delgado. El intestino delgado ya tiene las funciones, digamos, típicas del intestino, ya sea en un rumiante o en un monogástrico. Sin embargo, el intestino del rumiante es extremadamente largo y ocupa más o menos la cuarta parte derecha posterior de la cavidad abdominal. Como les había mencionado, en bovinos puede ser muy largo, puede llegar hasta los 40 metros de longitud y tiene más o menos unos 6 centímetros de diámetro en promedio. ¿Y por qué se constituye? Por duodeno, yeyuno, las famosas asas del yeyuno y el íleon. En el intestino, ¿qué es importante que consideremos a nivel nutricional? ¿Qué procesos suceden con ese alimento? Hay procesos de tipo de digestión enzimática y químico del alimento. Entonces, ¿enzimas de qué tipo? Enzimas pancreáticas y también les mencioné procesos digestivos químicos, ¿cierto? La bilis actúa químicamente sobre el alimento. Y también tenemos enzimas intestinales, que son producidas por las células epiteliales de ese intestino. ¿Sobre qué nutrientes actúan esas enzimas y la bilis también? La bilis actúa principalmente sobre los lípidos y tenemos enzimas pancreáticas e intestinales que actúan sobre proteínas y carbohidratos, también sobre lípidos y ácidos nucleicos, que son digeridos intestinalmente como componentes del alimento, ¿cierto? Son digeridos a nivel intestinal. Y esos procesos digestivos se generan, se producen principalmente en el duodeno, pero también en el yeyuno, y pues ya en el íleon hay más, otro tipo de procesos, más de tipo de absorción. Pero no quiere decir que en el duodeno y yeyuno no haya absorción intestinal, sí, efectivamente, y es altísimo los procesos absortivos a nivel de duodeno y yeyuno. ¿Qué funciones tiene ese intestino delgado? Aparte de
degradar el alimento y funciones de absorción. Mezclar ese quimo, que es el alimento pues ya más degradado, con las secreciones tanto pancreática, biliar e intestinal. Mantener ese alimento que tenga un tiempo de permanencia adecuado para asegurar tanto la acción de las enzimas y la acción de la bilis, como que ese alimento dure ahí para que pueda ser absorbido también. También ayuda a movilizar el alimento hacia el intestino grueso. ¿A través de qué? De los movimientos peristálticos. Hay una digestión de los alimentos y absorción de los nutrientes. Y también ayuda a proteger el organismo contra microorganismos patógenos. ¿Por qué? Porque a nivel intestinal también tenemos una altísima población de microorganismos. Hay una altísima cantidad de flora asociada a ese intestino. Y pues tienen funciones modulatorias en términos de la protección contra microorganismos patógenos. Bueno, aquí tenemos pues cómo sería el proceso, muy simplificado. Tenemos la boca, de ahí pasaría hacia el estómago. Esto sería pues digamos en el caso de un monogástrico. De allí pasa al duodeno, posteriormente al yeyuno y de ahí al ilion. Y del ilion partimos hacia donde, hacia el intestino grueso. Importante pues tener en cuenta que aquí ingresan las secreciones a nivel del intestino delgado, las secreciones de las glándulas anexas. Tenemos páncreas y el hígado. La vesícula, no, como les dije, no es una glándula, es un compartimento en el cual se guarda la secreción del hígado, que es la bilis. Y ahí la glándula que secreta es el hígado. Y pues ahí tenemos cómo es la secreción de esos jugos digestivos. En parte provienen una parte de esos jugos provienen del estómago, ¿no? El quimo mismo viene del estómago y se mezclan todos esos jugos a nivel del intestino. ¿Para qué? Para generar procesos de digestión y absorción del alimento. Es muy importante que ustedes tengan presente que a nivel del intestino, yo ya les había mencionado que hay procesos de absorción, ¿cierto? Y ese intestino, en su lumen, en su parte interna, tiene una gran cantidad de vellosidades, ¿cierto? Esas vellosidades son las que ayudan para la correcta absorción de los nutrientes. A su vez, esas vellosidades, ellas están constituidas por una serie de digámoslo, microvellosidades. Entonces tenemos los pliegues intestinales, porque a nivel del intestino tenemos una serie de pliegues. Sobre esos pliegues vamos a tener una serie de vellosidades, ¿cierto? Que serían esos deditos chiquiticos que ustedes ven ahí, que aquí se han aumentado. Se ha hecho un aumento de esas vellosidades. Y a su vez, cada una de esas vellosidades tiene microvellosidades. ¿Pero por qué microvellosidades? Porque las células epiteliales que constituyen esa capa de absorción intestinal que están recubriendo esas vellosidades son los enterocitos, y esos enterocitos a su vez tienen esas microvellosidades. ¿Y para qué tendrán tantos pliegues y vellosidades y microvellosidades? Pues para aumentar la superficie de contacto entre el epitelio intestinal y el contenido del intestino, es decir, los nutrientes básicamente. Aquí es donde se producen los procesos de absorción de los nutrientes. ¿Y por qué? Porque cada una de esas, en términos muy globales, el intestino y su superficie, su epitelio intestinal es muy irrigado sanguíneamente. Entonces tiene una gran cantidad de vasos que llegan hasta, inclusive cada una de las vellosidades, llegan capilares que son los que, digamos, los que transportan nutrientes y material de desecho, pues, que va a ser reciclado o que va a ser expulsado.
Adicionalmente tenemos unas células caliciformes que son las que producen mucus para mantener la integridad de ese epitelio intestinal, ¿cierto? Aquí es donde yo les digo que asociado a ese epitelio intestinal o dentro de ese lumen intestinal hay una gran cantidad de microorganismos, es decir, de la flora intestinal que ayuda pues a mantener la salud intestinal del animal, evitando que los microorganismos patógenos en un momento dado colonicen o crezcan sus poblaciones de forma peligrosa para el animal. Es decir, porque siempre van a haber microorganismos patógenos en un momento dado, pero los que mantienen a raya el crecimiento, digamos, la proliferación de esas poblaciones es la flora intestinal. Entonces ellos cómo compiten con esos microorganismos, con los patógenos, básicamente generando moléculas, sustancias, pensémoslo así, que inhiben el crecimiento y proliferación de los patógenos, compitiendo por espacio y por nutrientes. Los microorganismos benéficos, la flora, ella se mantiene adherida a la superficie, al epitelio, y así evita que ese epitelio sea colonizado por los patógenos. Y así es como que ayudan a mantener la salud intestinal del animal. Entonces, bueno, básicamente este es un esquema muy simplificado que nos está explicando cómo es que está constituido ese epitelio intestinal. Aquí lo que me interesa mucho que ustedes capten, se lleven, es que esos pliegues y esas vellosidades y esas microvellosidades son importantes para aumentar y para tornar eficiente, para aumentar la superficie de absorción y para tornar muy eficiente el proceso de absorción de los nutrientes. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que nos muestra básicamente las principales enzimas que están presentes en cada uno de los compartimentos del tracto gastrointestinal, a excepción del hígado, que el hígado no es es una glándula anexa y él no genera, digamos, directamente enzimas, sino él genera la bilis, ¿cierto? Que actúa sobre los lípidos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la cavidad bucal, aunque yo considero que esa acción de la amilasa, que ahí se produce la amilasa, es muy baja, pues a nivel, la actividad de la amilasa es restringida en el rumiante, pero digamos que hasta en un momento dado se podría encontrar, pero es principalmente, por ejemplo, en el cerdo si se encuentra la amilasa, alfa-amilasa. Inclusive nosotros tenemos esa enzima también, la activa el ácido clorhídrico. ¿Y sobre qué actúa? Sobre el almidón, es decir, sobre los carbohidratos. En el estómago tenemos el pepsinógeno, para el caso de los animales adultos, que la activa ¿qué? El ácido clorhídrico actúa sobre ¿qué? Sobre las proteínas. Tenemos la renina a nivel del estómago, pero en individuos jóvenes, un ternero, que actúa sobre ¿qué? Sobre la caseína, básicamente, y lo activa ¿qué? El ácido clorhídrico también. Enzimas pancreáticas tenemos tripsinógeno, quimotripsinógeno, la carboxipeptidasa A y B, la lipasa, amilasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa, que son enzimas que actúan sobre proteínas, triglicéridos en el caso de las lipasas, almidón en el caso de las amilasas y ADN y ARN en el caso de las ribo y las desoxirribonucleasas. A nivel intestinal tenemos la enterosinasa, aminopeptidasa, polipeptidasa, dipeptidasa, maltasa, sacarasa y lactasa, que actúan respectivamente sobre ¿qué? Sobre tripsinógeno, polipéptidos, dipéptidos y sobre carbohidratos, maltosa, sacarosa y lactosa. Y tenemos pues el bilis, que ya les había comentado, la bilis, que no es una enzima, sino que es una secreción hepática que actúa sobre los lípidos y que como resultado, ¿qué nutrientes obtendremos? Tendremos polipéptidos, ácidos grasos libres,
En el caso de la renina, vamos a obtener caseinato de calcio. En el caso de las enzimas pancreáticas, la degradación de las proteínas nos va a producir polipéptidos. En el caso de las lipasas pancreáticas, nos van a generar monoglicéridos. Pasamos de triglicéridos a monoglicéridos. En el caso de las amilasas pancreáticas, nos van a generar principalmente dextrinas, maltosas, glucosas también. En el caso de las ribonucleasas y desoxirribonucleasas, nos van a generar nucleótidos libres. Las enzimas del intestino delgado, que nos van a producir como resultado pues, de esa digestión enzimática, tripsina, péptidos, aminoácidos libres, péptidos pequeños. En el caso de los carbohidratos, nos van a generar glucosas, fructosas y galactosas. En el caso de la bilis, que si bien no es una enzima, ella va a ser muy importante para el proceso de emulsificación de las grasas, es decir, que de esas grasas, esos lípidos, disminuyan tamaño de partícula y puedan ser absorbidas a nivel intestinal. Aquí esta tablita está comprendida. Sí, profe. Listo, es un poquito enredada, pero la idea es que ustedes comprendan que cada enzima actúa sobre un tipo de sustrato y me va a generar un tipo de molécula de nutriente, ¿no? Que puede ser absorbida por el animal. Entonces aquí tenemos otra tabla que pues nos está hablando de lo mismo, de qué tipo de enzima se produce, pero aquí interesante que tenemos el pH sobre el cual actúa cada enzima. Aquí tenemos, por ejemplo, la pepsina. La pepsina, ¿dónde la encontramos? A nivel del estómago, ¿cierto? Del abomazo. Ya les había mencionado que como proenzima, es decir, como enzima inactiva, es el pepsinógeno. ¿La activa quién? El ácido clorhídrico, básicamente, y se sintetiza en la mucosa gástrica, perdón. ¿Y actúa sobre qué? Sobre las proteínas. Tenemos la tripsina, que es una enzima pancreática que su lugar de acción es el intestino, ¿cierto? Como proenzima tenemos el tripsinógeno y es activado por la enteropeptitripsina y actúa también sobre proteínas. Aquí tenemos los enlaces, principalmente sobre los enlaces que se establecen entre estos aminoácidos. Tenemos la quimotripsina, actúan tripsina y quimotripsina y la misma elastasa actúan a pHs, digamos, ligeramente básicos, es decir, de 8 a 9. Quimotripsina era la proenzima es el quimotripsinógeno, donde se sintetiza páncreas, donde actúa en el intestino y quien la activa es la enteropeptidasa. Elastasa, pues por encima de la proelastasa, se sintetiza a nivel pancreático, la activa la tripsina. Lo mismo pasa con carboxipeptidasa A y B. Ellas son activadas por la tripsina, actúan donde en el intestino, se sintetizan donde en el páncreas. Esas carboxipeptidasas tienen pHs de activación de actividad para que su actividad enzimática sea, digamos, efectiva, pHs de 7.2 y 8, digamos, pHs básicamente entre neutros y básicos, y ligeramente básicos. Y tenemos la aminopeptidasa, que es una enzima que se sintetiza a nivel de la mucosa intestinal y actúa, obviamente, a nivel intestinal, actúa a pHs de 7.4 y actúa sobre quiénes, cuáles son sus substratos, proteínas y péptidos también, perdón, principalmente los péptidos, ¿no? Entonces actúa sobre los péptidos. Listo, esta tabla también está muy sencilla. Bueno, vamos a hablar un poquitico acerca de la digestión de proteínas. Algo muy, digámoslo, muy general. Los animales cuando consumen alimento, los rumiantes, en este caso, ellos van a consumir diversos tipos de alimentos, diversos tipos de forrajes, ya sean leguminosas,
gramíneas, el mismo alimento balanceado. Dentro de los componentes de ese alimento, pues vamos a tener ¿qué? Proteínas. Principalmente las proteínas donde las vamos a encontrar o en mayor concentración, en granos, en forrajes provenientes de las leguminosas. No quiere decir que, por ejemplo, una gramínea no tenga proteínas. Sí tiene, pero digamos en menor proporción. Esa proteína va a entrar, cualquier alimento o cualquier nutriente va a ingresar primero a dónde? Hacia el rumen, donde va a sufrir los procesos de degradación ruminal, ¿cierto? Básicamente, ¿en qué consiste? En fermentación. Esa proteína es tomada ¿por quién? Por los microorganismos para la constitución de su propia proteína. Posteriormente, esa proteína, o mejor dicho, esa proteína microbiana, va a pasar a donde? Al estómago, ¿no? Al estómago, al abomazo, donde es degradada por acción de la pepsina y el ácido clorhídrico. De allí se destruye, digamos, la cadena de las proteínas y se rompen y podemos tener proteínas, péptidos, inclusive aminoácidos libres. ¿Que pasan a dónde? A los intestinos, donde esa proteína continúa su degradación, esos péptidos continúan su degradación y son absorbidos cuando están totalmente degradados, pueden ser absorbidos pequeños péptidos o aminoácidos libres. Son absorbidos y transportados a través de la red portal, es decir, del sistema portal que va hacia el hígado. Allí en el hígado son sintetizados, pero son metabolizados los aminoácidos. Una parte pueden irse para formar glucosa, otra parte sufren procesos de desaminación, forman amoníaco, de allí forman urea. Recuerden que esa urea es reciclada también, una parte es expulsada a través renal, a través del riñón, otra parte es reciclada y va ¿hacia dónde? Hacia la saliva. Los aminoácidos que son, digamos, que pasan esa metabolización a nivel hepático son transportados por la circulación general hacia los tejidos, ¿cierto? Hacia los tejidos ¿para qué? Para constituir nueva proteína, por ejemplo, a nivel muscular para ganancia de peso en el caso de los animales. Los animales ganan peso, ganan masa muscular a través de la reconstitución de la proteína muscular. ¿Y cómo se reconstituye o cómo se forma nueva proteína a nivel de los tejidos? Pues utilizando los aminoácidos que han sido transportados previa procesos de digestión y absorción, ¿no? También pueden ir una parte de esos aminoácidos a producir ¿qué? La leche, la proteína asociada a la leche. Tenemos la proteína láctea, ¿no? En este caso tenemos caseína, tenemos lactoalbúminas, albúminas. Entonces, esos aminoácidos son tomados por la glándula mamaria para formar esa proteína de la leche. También hay una partecita de esa urea que va hacia la leche, pero es digamos que una cantidad muy pequeña. Entonces, digamos que esto es muy resumidamente qué es lo que sucede con la proteína dietaria en el rumiante, ¿no? Digamos que en el monogástrico la cuestión es un poco más simplificada. Carbohidratos. Aquí, pues, lo que les estaba comentando. El rumiante consume ¿qué? Forrajes, alimento balanceado, granos. Los forrajes tienen un alto contenido de ¿qué? En el caso de las gramíneas, pensemos, tienen un alto contenido de fibra dietaria. ¿Y esa fibra dietaria qué es? Básicamente celulosa y hemicelulosa. Pero también se puede tener almidón dentro de la dieta, ¿no? ¿Qué pasa con esa celulosa, hemicelulosa y almidón? Básicamente se degradan a nivel ruminal por acción de los microorganismos, de las enzimas microbiales, a ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son los clásicos? El propionato, el acetato y el butirato, que son absorbidos por las paredes ruminales, ¿cierto? Para la formación, ellos son utilizados como substrato energético por parte del rumiante. También hay una pequeña partecita de la fibra y del almidón que va hacia los intestinos, que
pasa, digamos, esa absorción, esa acción ruminal, acción de los microorganismos, y pasa a nivel intestinal, que es absorbido, que, bueno, es degradado ese almidón a glucosa, por ejemplo, y es absorbido por el sistema portal, por la sangre portal, y se distribuye hacia, o pues bien sea hacia el hígado o hacia los tejidos. Hay una parte de la fibra que es indigestible, que va hacia las heces, y así también sucede con el almidón. Pero entonces pensemos, ¿qué pasa con los ácidos grasos volátiles? Los ácidos grasos volátiles van hacia el sistema portal, hacia el hígado. Siempre el sistema portal, la circulación portal va hacia ¿dónde? Hacia el hígado. El hígado, que es como la central metabólica del organismo del animal. Esos ácidos grasos volátiles, como ya les había mencionado, ellos son substratos de la producción de energía. El propio nato, por ejemplo, se va para la producción, para la síntesis de glucosa. Esa glucosa, a su vez, se va hacia ¿dónde? Hacia la circulación general, sale del hígado, digámoslo así, hacia la circulación general, hacia los tejidos. ¿Para qué? Para ser utilizada la glucosa como un substrato energético para la producción de energía. O también, o si bien para la deposición de energía en forma de lípidos. Es decir, cuando hay mucha glucosa, cuando hay un exceso de glucosa, esa glucosa se puede almacenar en forma de lípidos a nivel del tejido adiposo. En el músculo, por ejemplo, la glucosa se utiliza como un substrato energético. Lo mismo sucede a nivel del tejido mamario. Una parte es utilizada como substrato energético, otra para la formación de los carbohidratos de la leche o del carbohidrato de la leche, que sería en este caso la lactosa, ¿cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con butirato y el acetato? O sea, principalmente para el metabolismo lipídico, es decir, para formar lípidos, tanto a nivel hepático como a nivel de tejidos. Veamos un poquitico acerca de la digestión de lípidos. ¿Qué sucede con estos lípidos? Ya sabemos, dentro del alimento también como constituyente, como nutrientes constituyentes de los alimentos, tenemos los lípidos, ¿cierto? Hablamos primero de proteínas, posteriormente de carbohidratos, ahora vamos con lípidos. La dieta del rumiante, ¿en qué consiste? Forrajes, balanceado o granos. Esos alimentos que contienen, a su vez, hablando de lípidos, contienen triglicéridos, fosfolípidos y glicolípidos. Cualquier alimento, cualquier nutriente que consuma el rumiante siempre, indefectiblemente, va hacia dónde? Hacia el rumen, ¿cierto? Entonces, allí sufre procesos de fermentación ruminal. Pero, ¿qué es lo que pasa con los lípidos? Los lípidos son tomados por los microorganismos para la formación de sus propios lípidos, es decir, para formar fosfolípidos bacterianos. Aunque también hay una parte de los ácidos grasos que son, digamos, degradados a ácidos grasos libres. Y también ahí sufren, digamos, es importante en el rumen, los lípidos sufren procesos de biohidrogenación. Recuerdan que yo les había comentado que a nivel ruminal hay una altísima producción de hidrogeniones, es decir, son condiciones reductoras. Pues efectivamente digamos, esos lípidos van a hidrogenarse, biohidrogenarse a nivel ruminal. Por ejemplo, ¿qué les puedo citar? Dentro de los lípidos del alimento podemos encontrar lípidos insaturados, ¿cierto? Altamente insaturados, es decir, que tienen varios dobles enlaces dentro de la molécula, dentro de la estructura del lípido. La biohidrogenación no es otra cosa más que retirar esos dobles enlaces y en lugar de establecer el doble enlace, se coloca un átomo de hidrógeno. Entonces ahí cambia la estructura del lípido biohidrogenándose. Eso es lo que sucede a nivel ruminal. Pero bueno, ese es otro cuento. Hay una parte de esos lípidos que pasan hacia dónde? Hacia el intestino, ¿cierto? Pasan primero por el abomaso, posteriormente al intestino. Y principalmente, ¿qué pasan? Una gran cantidad de ácidos grasos saturados libres, es decir, los procesos de biohidrogenación
nos van a generar ácidos grasos saturados. Pasamos de ácidos grasos insaturados de la dieta a ácidos grasos saturados, que tienen que ser, digamos, sufrir procesos de digestión a nivel intestinal. ¿Por acción de qué? De la bilis. La bilis ayuda a emulsificar esos lípidos para que puedan ser absorbidos a través del sistema linfático, también de la circulación general o la circulación portal también. Entonces, son absorbidos a nivel, los lípidos son absorbidos, perdón, a nivel del intestino. Principalmente ellos van hacia ¿dónde? Hacia los vasos linfáticos. Y de ahí se distribuyen ya sea a la circulación general o van también para el hígado, a través de la circulación portal. ¿Y cómo se transportan esos triglicéridos, esos lípidos en forma de triglicéridos? A través de los kilomicrones, que son unas proteínas, unas lipoproteínas, que son las transportadoras de los lípidos, de los triglicéridos. De allí van hacia dónde? Por ejemplo, hacia el hígado, donde son metabolizados los lípidos. Recuerden, el hígado es la central metabólica del cuerpo. Una parte de esos lípidos son almacenados como triglicéridos, otra parte de esos lípidos son metabolizados para producción de energía y otra parte de esos lípidos son conducidas a través de la circulación general, una parte de esos ácidos grasos, como lipoproteínas. Se conforman los lipoproteínas, los triglicéridos, y se transportan hacia ¿dónde? Hacia los tejidos. Ya en los tejidos pueden utilizar como substrato energético para almacenamiento de energía, principalmente en el tejido adiposo, o para la formación de los lípidos de la leche, los ácidos grasos de la leche. Principalmente son ácidos grasos de cadenas largas, ¿no? Aunque también los lípidos se pueden, los lípidos, principalmente el glicerol, se puede utilizar como substrato para la formación de glucosa. En los tejidos, como les comenté, la principal función de los lípidos es generar energía, aunque también hay parte de los lípidos que son utilizados para la síntesis de membranas, es decir, para sintetizar, para el mantenimiento de las membranas celulares. Recuerden que las membranas celulares están constituidas por fosfolípidos, entonces una parte de esos lípidos se van para la reparación de esas membranas o para el mantenimiento de esas membranas. Esto pues a muy grandes rasgos, como es el metabolismo, la digestión de los lípidos por parte del rumiante. Bueno, aquí, importante que ustedes se lleven en claro estos conceptos. La absorción intestinal ocurre únicamente en el intestino delgado, mediada ¿por qué? Por las vellosidades intestinales, lo que yo ya les había comentado. El aumento de esa superficie de contacto torna más eficiente ese proceso de absorción intestinal, ¿cierto? Entonces ya sabemos que las células epiteliales, de hecho, cada vellosidad está constituida por una gran cantidad de células epiteliales. Esas células epiteliales tienen a su vez microvellosidades, que es allí donde se capturan los nutrientes, para donde se da la absorción realmente. ¿Y por qué se da? Porque cada una de esas vellosidades está altamente vascularizada, tiene una intrincada red de vasos sanguíneos y vasos linfáticos que ayudan a conducir los nutrientes, ¿cierto? Entonces los ayudan a distribuir al resto del cuerpo. Tenemos las glándulas anexas, unas glándulas que están asociadas al tracto gastrointestinal. Ya habíamos hablado inicialmente de las glándulas salivales, pues que su función es producir la saliva, ¿cierto? Pero también tenemos el páncreas. El páncreas es una gran glándula muy importante, ya que secreta una gran cantidad de enzimas, que son enzimas necesarias para la digestión de los componentes del alimento, los nutrientes presentes en el alimento, ya sean proteínas o carbohidratos. Y también, en cierta medida, lípidos a través de la producción de lipasas. Entonces tenemos las proteasas, tenemos las amilasas y tenemos las lipasas. También es importantísimo ese páncreas porque ayuda, produce unas hormonas
que ayudan a regular los niveles de glucosa en la sangre. Esas hormonas son insulina y glucagón. Tenemos también el hígado, que es un órgano muy importante a nivel metabólico, porque ya les había comentado, todos los compuestos, las moléculas, inclusive los medicamentos que se le apliquen a un animal en un momento dado, se van a metabolizar ¿en dónde? A nivel hepático. Entonces, es, digamos, como ya les había comentado, la central metabólica del cuerpo, del animal, donde se van a metabolizar proteínas, lípidos, carbohidratos, y de a donde los productos de esa metabolización son conducidos al resto del cuerpo a través de la circulación general, ¿cierto? En los bovinos hay una particularidad, es que el hígado no es lobulado y básicamente se encuentran dos porciones, una superior y otra inferior. Pero el hígado tiene una función también supremamente importante, es la de producir la bilis, que esa bilis se deposita ¿en dónde? En la vesícula biliar. La vesícula biliar no es más que ya les comenté, una cámara donde se almacena esa bilis para posteriormente ser utilizada a nivel del intestino. Y la función de esa bilis es ¿cuál? Actuar sobre los lípidos, es decir, comenzar el proceso de digestión de esos lípidos a través de la emulsificación de los lípidos, emulsificación de las grasas, que palabras más, palabras menos, no es más que la reducción de la partícula de lípido. Es decir, inicialmente tenemos micelas muy grandes. Los lípidos, como ustedes saben, los lípidos no se pueden disolver en el agua, son hidrofóbicos. Entonces, ellos forman unas micelas a nivel del líquido intestinal, ¿cierto? Esas micelas inicialmente son muy grandes. ¿Y qué se necesita para que esos lípidos se puedan absorber eficientemente? Pues que se disminuya el tamaño de esas micelas. Entonces, es la acción la acción emulsificante de la bilis, específicamente de las sales biliares, las que hacen que esas micelas reduzcan su tamaño y puedan ser más fácilmente digeridas y absorbidas a nivel intestinal, ¿cierto? Entonces, ya les había comentado. Funciones de las glándulas anexas, metabolizar, básicamente, producción enzimática, producción de hormonas y metabolización de los compuestos, entre otras el alcohol, carbohidratos, lípidos, proteínas. También regular la cantidad de glucosa a nivel sérico, a nivel sanguíneo. También sintetizar o degradar proteínas, cualquier tipo de proteína, pueden ser albúminas, pueden ser proteínas estructurales, bueno, y también la coagulación de la sangre. Sintetizar urea y, hacer un recambio del amoníaco, es decir, el amoníaco va a ser metabolizado en urea. También son importantísimas para el reciclaje de los glóbulos rojos, contribuyen al mantenimiento también de la temperatura corporal a través de la modulación que hacen de la producción de energía, es decir, ellas ayudan a el metabolismo de carbohidratos, lípidos, también a liberar o más o menos glucosa en la sangre, bueno, en fin, ayudan al mantenimiento de la temperatura corporal, generan la bilis en el caso del hígado y, expulsar los productos de desecho, los productos que en un momento dado pueden ser tóxicos, producto de la digestión, absorción y metabolización de los alimentos y también, digamos, por ejemplo, de la proteína. Cuando hay una excesiva cantidad de productos nitrogenados, pues van a ser metabolizados y van a ser expulsados, por ejemplo, en la orina o en las heces. Tenemos el intestino grueso. El intestino grueso es la continuación pues, del intestino delgado y la continuación del tracto gastrointestinal, y en el que se producen principalmente procesos de absorción y de fermentación, procesos de absorción de agua y electrolitos y procesos fermentativos. El pH de ese intestino grueso es muy cercano a la neutralidad o ligeramente básico, es decir, un pH entre 6, 5, 8.
Y como les había comentado, hay absorción de agua, de vitaminas, también hay producción de vitaminas, principalmente vitamina K y vitaminas del complejo B, absorción de electrolitos, por ejemplo, sodio, nitrógeno, cloro, potasio. También hay una acción enzimática bacteriana, y esa acción enzimática está principalmente ligada a la fibra que pasó los procesos digestivos, y esa fibra se va a degradar también en parte ahí en intestino grueso. Pero principalmente, ¿cuál es la función del intestino grueso? Conducir lo que ya no se metabólicamente ya no sirve, los productos de excreción, formando y expulsando las heces e incluso los gases producto de la fermentación de esas enzimas a nivel del intestino grueso. ¿A través de qué? Movimientos peristálticos de larga duración, es decir, ellos van movilizando las heces, van movilizando las heces. Dentro de ese intestino grueso también tenemos una estructura que es el ciego, que ayuda a descomponer parte de los alimentos que no fueron digeridos previamente en el tracto digestivo anterior, básicamente en el intestino delgado. Y principalmente, ¿qué tipo de componente? Pues la celulosa. Y en el caso de los monogástricos herbívoros, en el caballo, el ciego tiene esa función. El ciego es muy importante para descomponer la fibra dietaria, que pues pasa directamente hacia el ciego, porque el caballo no tiene rumen, ¿cierto? ¿Por acción de qué? De las bacterias de la flora intestinal, del intestino grueso y de la flora ligada a ese ciego. Entonces, como les había comentado, esas bacterias adicionalmente tienen una función muy importante, la de producir vitaminas del complejo B y la vitamina K. Entonces, en el intestino grueso, como tal, no se dan procesos digestivos, enzimáticos, ni químicos, sino más bien se dan procesos de tipo fermentativo y producción, digamos, de enzimas bacterianas, es decir, no hay procesos digestivos inherentes al animal, endógenos, es decir, propios del animal no se dan. En el intestino grueso tenemos, les había mencionado, una gran cantidad de flora, de microorganismos que son muy importantes en términos de nutrición y metabolismo, protección y funciones de mantenimiento de la pared intestinal. En términos de nutrición y metabolismo, ¿por qué? Porque ayudan a la reciclaje de la energía en forma, digamos, de la reutilización de la fibra, la utilización de la grasa que en un momento dado pues pasó de los procesos previos, producción de vitaminas hidrosolubles y la vitamina K, y hay efectos muy benéficos en términos de la absorción de algunos electrolitos, como los que vimos antes, también el calcio y el hierro. Protección, esa flora intestinal evita la proliferación de los microorganismos patógenos, por lo tanto, previene infecciones gastrointestinales, ¿cierto? Evita el sobrecrecimiento de la flora bacteriana patógena, es decir, esa flora buena, digámoslo entre comillas, esa flora intestinal, impide que esa flora, que esos patógenos, que sus poblaciones se aumenten. Ya les comenté cómo, a través de qué procesos, la producción de factores inhibidores de crecimiento, a través de la competencia por espacio, por nutrientes, entre otras, y tiene funciones en la pared intestinal, esa flora se adhiere y prolifera en el intestino, perdón, en la pared intestinal, y haciendo que ese epitelio se mantenga su integridad y que haya, digamos, una adecuada, ¿cómo decirlo? Recambio celular de ese epitelio, es decir, las células que ya cumplieron con su ciclo, pues son recambiadas, son
Hay diferenciación, diríamos así, proliferación y diferenciación misma de ese epitelio, y también ayudan pues al desarrollo y modulación del sistema inmune a través de la producción de factores específicos, inclusive factores que inhiben el crecimiento de otro tipo de microorganismos, en este caso principalmente los patógenos, microorganismos patógenos. Y tenemos que en el intestino grueso se da el proceso de defecación, de formación de las heces y expulsión de esas heces. ¿Y cómo se hace el proceso? A través de contracciones rítmicas, la contracción del colon, que hace que las heces se movilicen hacia el recto. Y es donde pues se van a expulsar. Entonces, hay una inervación de tipo simpática, principalmente dada por el nervio hipogástrico, que hace que haya esa movilización y que haya una reacción de los esfínteres anales para que se puedan expulsar las heces. El interno es liso, ya el externo es estriado. El interno está inervado principalmente por los nervios pélvicos y el externo a través de los nervios pudentos. Y pues se expulsa lo que ya no, lo que a nivel corporal ya no tiene, digamos, un uso, sino que, pues, digamos, son elementos tóxicos que ya no se necesitan, el producto de la metabolización de los componentes del alimento. Bueno, muchachos, eso era lo que les tenía para hoy. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, me los pueden hacer. Si quedó todo claro, si tienen dudas, por favor. ¿O quedó todo relativamente claro? Sí, profe. Sí, Todo profe. claro. Listo. Bueno, yo les voy a dejar un taller pequeñito de lo que vimos la clase pasada y lo que vimos en esta clase. Entonces voy a cuadrar bien esa aula virtual y yo se los dejo en el aula virtual. Para los que aún, digamos, no tengan acceso al aula virtual, también lo voy a dejar aquí en la plataforma, por si necesitan, alguno de ustedes necesita por este medio, ¿no? Profe, disculpa, es que yo como todavía no estoy agregada a este equipo, entonces no me llegaría en ninguna parte. Mm, escríbeme un correo, por favor, y yo te lo reenvío para Listo, yo profe. recordar. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, no hay problema. Entonces, muchachos, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces podemos dejar por aquí. Recuerden, yo les dejo su taller para que lo solucionen. Si quieren, lo pueden hacer en parejas. Escojan ahí con quién van a trabajar y lo realizan por parejas. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo de entregarlo? ¿La próxima clase? Hasta la próxima clase. ¿Listos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces les deseo Muchas gracias, profe. un feliz resto de día. Recuerden, hoy tenemos en la tarde las tutorías, porque pues me imagino que la profe Giovanna ya les hizo la socialización del ABP, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, las tutorías de 4 a 6, que las dejé, 4 a 6 de la tarde. Entonces, yo voy a estar conectado en ese horario para que por favor pase cada uno de los grupos y despeje las dudas que tengan respecto a la parte de rumiantes. Vale, profe, muchísimas gracias. Entonces, yo les abro ahorita más tardecito la reunión para que lo tengan presente. Listo, profe, vale. Bueno, muchachos, un abrazo a todos. Feliz tarde. Buen día, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno.